Bueno, nos metemos en el mundo del deporte entonces, sí, porque vamos a estar charlando con un director técnico ahora aquí en la mañana del centro. Abrimos la puerta para ir a jugar al fútbol. En este caso, la puerta de la mañana del centro del deporte y lo recibimos al señor Adrián Villegas, que es el director técnico de Florencio Varela. El Mirasol volverá a disputar una final de liguilla en principio. Sí, en su regreso, por supuesto, al fútbol de Chivilcoy, ya más de lleno, ya más firme, si bien había tenido un torneo que yo lo denomino de transición, y creo que Adrián también, ¿no? En 2022, pero bueno, este año se arrancó de firme, se arrancó de lleno a jugar nuevamente en el fútbol de primera división de Chivilcoy, y se está ahora, sí, en la instancia decisiva. ¿Cómo estás, Adrián? Buen día, gracias por venir a la radio. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, bien, buen día, gracias. Bueno, gracias por venir ante todo, sí, bueno, ¿y qué significa el hecho de estar en esta final de la liguilla? Bueno, la verdad que una alegría enorme, una cosa que se fue dando, un tanto inesperada al principio, porque el objetivo era más que nada clasificar, tener un campeonato mejor que el que habíamos tenido en ese que denominaste bien de transición, así que, pero bueno, el equipo fue funcionando, se fueron dando más o menos las cosas que uno iba planificando, los jugadores, porque es un equipo nuevo, los jugadores fueron acoplándose unos a otros, estando convencidos del sistema que íbamos a utilizar y que empezamos a utilizar desde el primer partido. Y bueno, nos vimos que podíamos y bueno, hasta llegar a pelear en la última fecha por el 1. Pero ya el objetivo primario había sido alcanzado 3-4 fechas antes y eso fue una gran alegría. Y bueno, y ahora encontrarnos en la final, no encuentro una mayor alegría que esa. Por supuesto. Bueno, pero esto no es casualidad. Yo se lo decía a Iván Posic, a Mateo García el domingo después del partido, sino una causalidad. Porque, o sea, Florencio Varela apostó, digamos, tuvo una postura de juego, ¿sí? Una postura de juego desde que empezó la ronda regular hasta que terminó. Hubo partidos en los que Varela empató, hubo partidos en los que Varela ganó y hubo partidos en los que Varela perdió, pero nunca se salieron de esa línea. Que no es tan sencillo en el fútbol, ¿viste? Porque siempre estás tentado a querer cambiar, a querer modificar. Les ha pasado de tener varias lesiones o expulsiones. Y sin embargo, igualmente se trató de mantener esta línea, ¿no? Sí. Sí, porque era parte del discurso que establecimos como cuerpo técnico desde la primera reunión que tuvimos con el grupo de jugadores que iba a formar parte del plantel. Y no podíamos renunciar a eso ante la primera adversidad. O sea, nosotros estábamos convencidos que era el camino y que lo íbamos a mantener. Inclusive nosotros empezamos ganando un muy buen partido con Moquegua, con 3 goles, con una solidez defensiva importante. Moquegua era un equipo muy nuevo también, o sea, estaban en unas condiciones similares a las nuestras, pero en el segundo partido perdimos. Perdimos con Independiente, en cancha Independiente, 2-0, un partido que tal vez no lo hubiésemos merecido perder, pero lo perdimos y sin embargo yo me fui de la cancha y creo que todos, después a la postre me di cuenta de eso, más convencido que antes de que ese era el camino, aún en la derrota. Inmediatamente tuvimos victorias contundentes, o sea que eso también obviamente reafirmó que el camino era ese. E inclusive cuando volvimos a perder, que fue con Gimnasia, fue un partido en el cual teníamos muchas bajas desde el vamos y ya en el primer tiempo además tuvimos una expulsión y fue un partido muy cuesta arriba y sin embargo terminamos apretándolo a Gimnasia, descontando en el segundo tiempo, un partido que íbamos perdiendo 2-0 con 10 jugadores. Y bueno, también sirvió muchísimo para reafirmar la idea, aún en la derrota. Y después hubo partidos que hubo que trabajar y demás, pero nunca nos alejamos de esa idea, al menos en la etapa regular. Inclusive en el primer partido cuarto de final seguimos lo mismo. Después, bueno, con Alcina, como ya habíamos jugado hacía muy poquito, tuvimos que modificar algo en pos del rival, que ya en los playoffs es otra cosa. No podés tener no tenés tanto margen de error. Y bueno, y al conocer al rival que habíamos jugado hacía muy poquito,
alguna modificación hicimos, más que nada tratando de cortar los mecanismos de ataque que tenían ellos, tenían cierto automatismo, y bueno, al menos tratamos de bloquearlo, que dio resultado, Sí. Parcialmente, por lo menos, gran parte del partido, y bueno, al final fue un final emocionante, con un empate en el descuento y después, bueno, los penales. Pero en líneas generales habíamos hecho un buen partido, desde mi punto de vista tal vez un poco parcial, mejor que Alsina. Sí, habían tenido, sin lugar a dudas, también las mejores opciones de gol. Sí, sí, pero además, hasta inclusive, digamos, en el protagonismo del juego, Sí, si sí, bien también, no fue sí. un juego depurado, la cancha no ayudaba, el clima por ahí, la cancha hubo muchos resbalones, la cancha estaba mojada, húmeda, empezó a llover también ahí durante el partido. En, Sí, en la, pro- en la propuesta fue más Varela, amén de las situaciones de riesgo. ¿Sí? Desde lo táctico, si pudiste primeramente encontrar al Alcina, pero después también sí, la posibilidad de abrirte los caminos ofensivos. sí, claro, claro. O sea, lo primero era ver que no nos hicieran daño como nos habían hecho en el primer partido. Digamos, si bien empatamos, pero hubo situaciones, nosotros no registrábamos muchos mano a mano con el arquero. Si Sí, en el campeonato habíamos tenido 4 mano a mano, era mucho, y en el primer tiempo con Alcina tuvimos 3. sí, sí, sí. Y Sí. eso, había un automatismo ofensivo que tienen ellos que eh, jugaban, por lo menos 2 de sus atacantes jugaban muy bien atacando el espacio, y si el lanzador lanza bien, es muy difícil defender, es poco defendible esa situación, y nos vimos, de hecho la expulsión de nuestro arquero a los 15 minutos del primer tiempo deviene de una situación de esa, ¿no? Atacaron despacio, el pase certero, y no podés defenderlo, o lo defendés de la manera que se pudo y terminó con una expulsión. Así que teníamos que sí o sí solucionar ese problema, y a partir de poder solucionar ese problema, bueno, hacer nuestro juego. Y así fue. Sí, sí, indudablemente que del partido final de la fase regular con Alcina este fue completamente distinto. Sí, sí, claro. Completamente distinto. Sí, sí. Necesariamente teníamos que modificar. O sea, en el playoff no podés, te reitero, no podés tener mucho margen de error. Casi que el que se equivoca pierde. De hecho, nos equivocamos nosotros y estuvimos a punto de perderlo, porque es un poco una avivada de los jugadores de Alcina, pero también un error nuestro de no prever eso, porque el gol viene de un lateral hecho rápido, donde 3 defensores de nuestra línea de 4 en ese momento quedan inhabilitados en el lateral mismo. O sea, por supuesto que hay virtud del que hace el lateral y el delantero que después lleva la pelota en un campo de juego tan complicado y la pone donde la pone. Pero lo cierto es que con una acción sola nos inhabilitó 3 defensores. Sí. Y eso fue un error. Y estuvimos a punto de pagarlo muy caro, a pesar de haber hecho un partido tal vez mejor que el rival. Por supuesto. Pero bueno, el premio después de ir a buscar, a veces en el fútbol hay justicia, viste que a veces no. ¿Sí? El premio de ir a buscar, y bueno, y Mateo que se encontró con la posibilidad de empatar el partido, Mateo García nos referimos que bueno, hasta después le quedó merced también en las atajadas de Iván Posic. Me decía, Iván, no sé por dónde entró la pelota. Con el remate de Acosta. Con el remate de Acosta. Sí, sí, porque sí. tiene un ángulo muy cerrado. Sí, entró creo que por el único lugar que podía Por entrar. el único lugar que podía entrar. Pero bueno, después llegó el empate, Adrián. Vos viste que a veces en el fútbol, bueno, directores técnicos somos todos y análisis hacemos todos, ¿no? Y uno dice, bueno, que a Varela, por ejemplo, lo favorecía por la cancha jugar en Cerámica. Y si vos te pones a analizarlo, ganaron en Huracán, ganaron en Gimnasia, ganaron en Alcina, o por lo menos no perdieron y ganaron por penales. Digo, la cancha, perdieron con Gimnasia en la cancha de Cerámica. Sí, sí. O sea, lo de la cancha me parece que es. Puede ser una cuestión estadística. Si querés, no sé, Alcina terminó invicto como local. Sí. Pero Varela está en la final de la liguilla. No sé, digo. O San Lorenzo terminó invicto como local. Y no pudo clasificarse entre los 8. Sí. Lo de la cancha me parece que es circunstancial, ¿no? Sí, a veces sí te modifica Digo, el además, juego. por los jugadores que tiene Varela, ¿sí? También necesita, digamos, de la pelota al pie. O sea, vos no le podés tirar pelotazos a los Rodríguez. Sí, por ahí al Palomo que se las aguanta más, ¿no? Que pivotea más, que descarga, que usa mejor el cuerpo. Digo, los Rodríguez o Johnny Palermo, bueno, que está lesionado ahora, o incluso Manny Rienzo, son jugadores que necesitan la pelota en el pie, ¿no? Sí, en realidad tenemos jugadores que se adaptan mucho. Es una ventaja que tenemos, o sea, en algún punto. Los mellizos de Rodríguez son
no solo Mesito Rodríguez, yo diría mismo Johnny Palermo. Sí, Unos cuantos jugadores que tienen esencialmente el potrero encima. claro, son todoterrenos igual. Entonces son tipos que te van a jugar en cualquier situación. No es que una le va a favorecer o le va a desfavorecer. Se adaptan, tienen una capacidad de adaptación muy importante. Y vos lo que podés sí variar es algunos mecanismos de acuerdo a la cancha. Por ejemplo, cuando Colón jugó con nosotros en cancha de cerámica, sobre todo en el primer tiempo, solo salió jugando una sola vez de abajo. Cuando en cancha de ellos no ocurre eso, ellos salen jugando la mayor cantidad de veces posible de abajo. Ellos se vieron limitados por un poco de miedo a la dificultad del terreno y poder ser presionados fácilmente. Cuando tenés muy automatizado ese mecanismo, a veces la cancha sí te condiciona. En el caso nuestro no es tanto porque tenemos hasta en la cancha que entrenamos tenemos esa dificultad ya tan metida adentro que no nos pesa el terreno, ni siquiera las dimensiones del terreno, porque nosotros en entrenamiento tenemos dos canchas, una cancha auxiliar y la principal. La principal es muy grande y ni siquiera está marcada. Entonces los límites son enormes, con lo cual si vamos a jugar en una cancha grande, el entrenamiento es en la cancha principal, Sí. sin límites, corren como locos los jugadores, no tienen límites, o sea, no hay afuera. Entonces acostumbrarse a espacios grandes, con referencias muy lejos, están acostumbrados. Y espacios chiquitos que uno entrena muchas veces, los reducidos. Y yo Claro. hago un sistema de entrenamiento que es modular. Digamos, en realidad es cambiar constantemente en el mismo entrenamiento de espacios chicos, espacios grandes, espacios chicos, espacios grandes, de pelotas paradas, pelotas en movimiento. Entonces, como que constantemente le estoy modificando la consigna para entrenar todas esas cosas cambiantes que ocurren en el juego. Después el jugador hará... uno intenta de entrenador darle las herramientas y todas las cositas que en su en su valijita de herramientas tengan la mayor cantidad de herramientas posible, las sepan utilizar para resolver los problemas que le van a surgir en ese momento, y que no voy a estar yo para decirle ahora en esta acción salí para acá, en esta acción retroceder, en esta acción hacer el pase a tal. Entonces, no nos ha afectado, si bien en el inconsciente queda eso, y a veces en la táctica puede que un jugador juegue un poquito más adelante o un poquito más atrás, porque el recorrido puede llegar a ser un poco menor en una cancha u otra, es algo que es un detalle y no más que eso. Bueno, esto te va a venir bien para jugar en Colón, lo que nos estás diciendo. Claro, sí, totalmente. O sea, la idea es ahora entrenar en espacios grandes, para que tengan otro tipo de referencia el jugador. Y como ya lo hemos hecho, o sea, no hay otra. Lo que cambia es que, bueno, la calidad del rival es innegable. El equipo, si bien tiene incorporaciones, digamos, esencialmente es el mismo. Por eso hay jugador como Lápiz Borde que a veces juega, a veces no juega, y cuando juega es como si jugara. Sí. No hubiese estuvo todos los partidos, faltado, ¿no? Nunca. Claro. Hace tantos años que vienen jugando estructuralmente los mismos y con las mismas ideas que no les afecta, y que se conocen de una manera que yo creo que es el mayor valor que tiene, o uno de los mayores valores que tiene Colón. Y vamos a enfrentar eso y bueno, veremos. Dos equipos con diferencias, obviamente, pero también similitudes en relación a que a los dos les gusta mucho ir a la ofensiva, ¿no? Digo, Sí, si uno analiza, estábamos analizando el 11 de Colón frente a Gimnasia, y si analizamos Varela en el campeonato, ¿sí? Tenés jugadores de recuperación, tenés defensores, pero mayormente tenés jugadores más ofensivos, ¿sí? En el 11. Normalmente los equipos normales son mayor la cantidad de jugadores ofensivos que defensivos en nuestro caso. Ahora, igual quiero destacar algo, ¿no? Porque ya sea los Rodríguez, La Tesa, Palermo, o sea, si bien uno los tiene de creación, los tiene de juego, los tiene de ataque, sí, convengamos también que al momento de retroceder y tener que ayudar a colaborar en la recuperación, están. Porque ese plus yo creo que tienen porque sienten al club. No le da lo mismo. Jugar en Varela para ellos esto es lo que observo de manera imparcial, te diría. No le da lo mismo. No le da lo mismo ganar o perder.
Y yo creo que dan ese plus que tiene el jugador que se siente que está jugando en su casa, en su club y con su familia. No es casual que haya gran cantidad de hermanos. Podría ser casual, pero es raro, ¿no? Ahí están los Posig, los Rodríguez, los Latesa, porque el hermano también juega, los García, más, hay los Zarratea, porque el hermano es ayudante mío, Claro. los Andrade, que son jugadores que han participado, pero son hermanos, Chicho Serio y Juan Cruz Antonio son hermanos, Borlio y Galván, aunque tengan distintos apellidos, son hermanos. No sé cuántos, bueno, no sé si dije los Posig, pero no sé cuántos equipos tienen tantos hermanos. Claro. Digamos, hay un concepto de familia que tiene el equipo, que tiene el club y que tiene la hinchada. Es algo que hay una comunión, digamos, en algún punto se ha dado eso, que le da un plus en el juego. Yo creo que eso de la entrega que decís vos tiene que ver con eso. Adrián, y digamos, cuando decidiste volver a... O sea, cuando decidiste asumir, digamos, la conducción de Varela, en realidad, digo, bueno, ahora están acompañando los resultados, pero seguramente lo que buscabas era esto, ¿no? Buscabas, ya te conocemos del laburo en la agrupación, de Pellegrini, en otros clubes donde has estado, donde primeramente se prevalece el grupo, Sí. ¿no? De conformar primero un buen grupo, ¿sí? Y bueno, después los resultados pueden venir o no pueden venir. Esto es fútbol. Sí, ¿Sí? sí, claro, y eso es lo que no tiene el juego, ¿no? O sea, tan ilógico que hace que no siempre el mejor o el más poderoso gane, pero si vos, conceptualmente para mí, si el grupo es unido, fuerte y se conoce, ya vamos por buen camino. Porque en un grupo humano, sobre todo de personas mayores, va a haber cosas lindas y agradables y cosas y discusiones y peleas y qué sé yo. Pero si vienen de buena leche no hay problema. Como pasa muchas veces en un grupo de amigos, de familia. Entonces cuando conformás eso y cuando el grupo se conoce, es el mayor bien. O sea, se conoce en el sentido de cómo juega, cómo le gusta que le llegue la pelota, cómo le gusta que le hablen o no le hablen, si le gusta que le griten o no. Claro. Si aquel jugador es tribunero o no, y sabés que... Entonces, el conocimiento grupal y el conocimiento entre las personas hace que eso sea un valor innegable. No te asegura ganar, pero sí te asegura que va a haber una solidez que por lo menos al rival le va a costar mucho derrotar. Entonces, primero me centro un poco en eso. ¿Sí? No pienso en solo, vamos a tratar de conseguir a tal o cual jugador. Primero hay que averiguar cómo es ese jugador. Porque me ha pasado de decir, no, este jugador quiere venir, este otro. Y muchas veces hay que pensar bien cómo encaja ese jugador desde, no lo futbolístico, sino desde todo lo otro. Lo futbolístico termina siendo una anécdota muchas veces. Entonces, cuando a nivel nacional uno criticamos por qué el Chino Garcés fue al Mundial, por qué la Bessi no sé cuánto, hay que entender de grupos. Esos comentarios me parecen muy de perejil, porque el que no ha estado conviviendo y formando un grupo no va a entender nunca por qué a veces la Bessi, que yo puedo discutir si para mí era un jugador que valía, o un Garcés podía estar o no en el grupo. Claro. Sí, Entonces, sí. eso hace a veces que una al grupo, y ese tipo que por ahí no te aporta de lo futbolístico, te aporta muchísimo de otro lugar, que es tanto más importante que a veces dentro de la cancha. Te hago la última, ¿sí? Y tiene que ver, por supuesto, con el partido del domingo, y cerramos con esto, ¿sí? En relación a, bueno, jugar la final de liguilla, jugarla frente a Colón, con todo lo que ello implica, ¿no? Clásico, volvemos ahí a los 80, a los 90, afortunadamente, ¿sí? Después de 15 años, además, bueno, una cancha que va a estar llena, bueno, ¿cómo motiva, cómo mueve todo esto? O sea, vos ya sabés que Varela ya de por sí mueve gente, pero bueno, ahora está Colón, en su momento fue Once Tigres, también en cuartos, ¿no? Digo, todo esto es lindo para verlo, ¿no? Es la fiesta del fútbol. Y yo creo que lo más lindo del año pasado cuando se anunció la vuelta de Varela, digamos, y sabíamos que no podíamos conformar un
un muy buen equipo por los tiempos, por la disponibilidad de jugadores que teníamos, porque la verdad que tenemos que salir a buscar jugadores que estaban retirados, que estaban libres, que para algo no jugaban. Pero la buena noticia es que Varela había vuelto, y esa era la cosa que teníamos que... Y ahora, no solo la gente de Varela, yo creo que la gente del fútbol está contenta de que Varela haya vuelto, que haya mostrado el comportamiento que mostró la gente, porque no es fácil a veces con la pasión que despierta, Sí. controlarse a una masa de gente tan grande, tan pasional. Más allá que, bueno, se fueron dando resultados, pero aún así yo creo que hay que destacar ese comportamiento y creo que lo celebra el campeonato y ojalá siga así, a pesar de que puedas ganar o perder, porque Varela no se tiene que ir más de los campeonatos, no puede no estar. Y bueno, ojalá que todos, la gente propia y la no propia, entiendan eso y que cada fin de semana que juegue Varela, salga como salga, sea una fiesta. Adrián, muchas gracias, sí, felicitaciones y bueno, obviamente nos vamos a ver el domingo. Bueno, ¿sí? Ahí estaremos. Muchas gracias. Adrián Villegas con nosotros, técnico de Florencio Varela en la primera división. Cerramos este espacio deportivo, sí, aquí en la mañana del centro.